Aquí estamos con la caverna de Gamer. Veremos sus juegos no lineales, también son necesarios. Los videojuegos lineales también son necesarios. Vamos a ver. Esta será otra reflexión. Hola gente, recordad que con el código CAVERNA podéis obtener un 10% de descuento en Gipsy.es a la hora de comprar tarjetas de prepago para PlayStation, Xbox, Steam o Amazon. Una de 50 os sale por 45 y una de 20 por 18, así que ahorráis 7 euritos y os podéis comprar ese jugoso Wukong que acaba de salir. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Últimamente parece que no hay un solo lanzamiento de videojuegos que no genere el bilis de la comunidad o de los medios por el motivo que sea. Aunque ese motivo sea porque patata, pues el que vamos a ver en el vídeo de hoy es casi como decir porque patata. Warhammer 40K Space Marine 2 se acaba de estrenar convirtiéndose en uno de los juegos más espectaculares y divertidos del año. Además, representa un título que es sinónimo de esperanza para todos los fans del universo de Games Workshop, pues esta secuela se creía imposible desde hace años, cuando la THQ original, dueña de los derechos de la franquicia, cerró sus puertas en 2013. Tras esto, la IP quedó en el limbo y después de muchos dimes y diretes fue adquirida por Focus Entertainment, que le encargó la secuela a Saber Interactive, un estudio increíble que ha demostrado ser 100% fan del legado de Relic con la saga. Hoy Space Marine 2 es una realidad y se ha estrenado con buenísimas valoraciones en general, pero en algunos análisis sorprende leer como punto negativo que es un juego lineal. Lineal básicamente quiere decir que no tiene relleno y que su desarrollo está guiado de la mano, es decir, no podemos perdernos por su mundo. Pero ¿por qué esto debería ser malo? ¿Por qué es algo que resta puntos a un videojuego? ¿Nos hemos acomodado a la moda de los mundos abiertos y ya no queremos otra cosa? Hoy, gente, os traigo un vídeo de opinión en el que hablaremos de que los videojuegos lineales también son necesarios. No todo tiene que ser un mundo abierto en la industria del videojuego, ya que hay veces que menos es más. Hoy salgo en defensa de que un videojuego sea lo que tiene que ser y que no se fuerce a estar dentro de un género al que no pertenece en espíritu. Preparad unas buenas patatuelas y acomodaos que vamos a comenzar. Os habla Al para la caverna del gamer y dentro vídeo. ¿Por qué ser lineal es ahora algo malo? Algo malo ahora. Eso es lo que quiere decir. Como acabo de decir en la intro, el reciente Space Marine 2 ha tenido que afrontar las críticas de algunos medios con el argumento negativo de es un juego lineal. ¿Cómo es posible que a día de hoy se pueda considerar que ser lineal es presentar un defecto en el desarrollo? Si hablamos de este juego concreto, Space Marine 2, se nos ofrece una jugabilidad de esas que van al grano, avanzar hacia adelante con nuestro rifle Bolter y nuestra arma cuerpo a cuerpo y eliminar por el camino a cientos de tiránidos. Hay una historia de fondo con la que puedes conectar más o menos dependiendo de lo fan que seas del universo Warhammer, pero lo importante es la jugabilidad, la cual tiene un elemento distintivo: proporcionar diversión directa sin complicaciones. Saber Interactive ha preferido apostar por un modo cooperativo online increíblemente divertido, tanto para la campaña principal como para su modo operaciones, el cual se irá expandiendo en el futuro con actualizaciones. Es cierto que la campaña dura unas 10 horas aproximadamente y que si nos ponemos estrictos, sus mapas son como pasillos en los que vamos del punto A al punto B, pero ¿por qué esto es malo? ¿No es mejor un videojuego que ofrezca una campaña así, sin relleno de ningún tipo y que a buen seguro vas a querer rejugar, que ofrecer el mismo mundo abierto de siempre, cargado de cosas que no te apetecerá hacer y que alargan la experiencia de manera artificial? Space Marine 2 se ha coronado como una de las grandes sorpresas del año en cuanto a calidad y para ello no ha necesitado de ningún tipo de artificialidad. Tiene exactamente la misma estructura que la de un juego de los de toda la vida: ir hacia adelante, haciéndonos disfrutar del camino y todo ello aderezado con un aspecto técnico soberbio. Y aquí es donde me pregunto, si ese camino resulta abrumadoramente divertido, ¿por qué habría que manchar su valoración diciendo su problema es que es lineal, cuando la realidad es que ese ha sido el camino que los desarrolladores han considerado el más apropiado para la experiencia? ¿Qué creéis que habría ocurrido si Space Marine 2 hubiera sido un videojuego de mundo abierto? Pues probablemente habría sido un juego más y no habría tenido una identidad propia. Y es que sí, por desgracia, a día de hoy muchos consideran obsoleto un juego que apuesta por lo lineal, por tener un camino marcado. Las mecánicas de mundo abierto se han comido el mercado y algunos medios y jugadores no se dan cuenta de que precisamente en algunos casos son los mundos abiertos donde se pierde más de lo que se gana. Sí, lo que se pierde. La moda de agregar artificialmente, de alargar. ¿En serio?
eso porque ¿quién nos iba a decir cuando vimos el primer Assassin's Creed que el juego de Ubisoft marcaría una tendencia dentro de la industria? A pesar de que años antes la saga GTA nos había ofrecido mundos enormes con entregas como GTA 3, Vice City o San Andreas, los juegos de Rockstar permanecieron como una especie de seres únicos dentro de su especie. Sin embargo, los juegos de acción y aventura comenzarían a cambiar con la llegada de Altair a consolas y PC, para terminar su metamorfosis con la llegada de Ezio en Assassin's Creed 2, juego que creó un patrón de mundo abierto estandarizado que ha sido utilizado por montones de estudios desde entonces y que Ubisoft no ha parado de reciclar en los últimos 15 años. Podría pasarme horas citando juegos de mundo abierto que han salido desde entonces, pero curiosamente no tardaría demasiado en decir cuántos lo han hecho de forma perfecta. La mayoría de estos títulos acaban cayendo en la repetición, sintiéndose alargados de forma artificial y donde al final nos encontramos con una experiencia de 50 horas, de las cuales solamente 10 o 12 son verdaderamente interesantes, mientras que el resto no aportan gran cosa. Seguro que muchos estáis pensando en The Witcher 3 como un claro ejemplo de mundo abierto que sabe hacer bien las cosas, pues la obra de CD Projekt Red muestra un mimo increíble por su contenido secundario. En el tercer viaje de Geralt de Rivia, cada misión secundaria importa, cada una tiene su propia historia, de forma que el mundo por el que caminamos se siente vivo de verdad. Red Dead Redemption 2 es otro ejemplo claro, siendo uno de los mejores mundos abiertos de la historia del videojuego. NPCs que se comportan de forma coherente, misiones secundarias que aportan a la trama y un mundo abierto que rebosa belleza y vitalidad. El tema es que, saliendo de los grandes, de los que siempre están en boca de todos, la realidad es que muchos de los mundos abiertos que pisamos podrían haber ganado si hubieran sido aventuras lineales. ¿Cuánta gente se habrá bajado de la saga Assassin's Creed al sentir que están jugando a lo mismo entrega tras entrega? Ubisoft ha convertido su propio estilo de mundo abierto en el arte del reciclaje, y a día de hoy muchos jugadores que adoraban la saga ahora miran con lupa cada juego que sale para ver si vuelve a ser sota, caballo y rey. El reciente Rise of the Ronin de PlayStation ofrece una aventura interesante ambientada en un contexto histórico real. Su sistema de... para ser sincero... Pero para mí se me hace algo innecesario lo de los mundos abiertos. O sea, jugué GTA San Andreas y nunca lo pude completar del todo. O sea, completé las misiones principales, es todo lo que hice. De lo del prototype tampoco. Completé solo la historia principal. Y eso es lo que me ha abrumado, los mundos abiertos. Combate es una delicia, pero cuando te pones a realizar las tareas secundarias, la imaginación brilla por su ausencia. Montones de coleccionables genéricos y tareas secundarias que se repiten más que un yogur de chorizo. ¿Habría sido mejor Rise of the Ronin si hubiera sido una experiencia más lineal? Pues probablemente, ya que nos ofrecería lo mejor del juego y todo aquello que flojea, lo secundario, no sería más que una minoría en lugar de una mayoría. Solamente hay que echar un vistazo al mapa final del juego para sentir un poco de pereza al ver tanto puntito repartido por ahí. Todo esto se resume en una cosa muy sencilla. La gente demanda juegos de larga duración porque, claro, con el precio que tienen los videojuegos a día de hoy, quieren experiencias que les duren, pero ¿a qué precio en el sentido de la jugabilidad? ¿Qué es mejor? ¿50 horas con muchos momentos que aburren o 12 horas intensas de puro gozo? Esto nos lleva de vuelta al caso de Space Marine 2, aunque luego vamos a ver más ejemplos. La odisea de Titus contra los tiránidos no tendría sentido como juego de mundo abierto. Es una experiencia que funciona de manera perfecta siendo lineal, y aportar un mapa enorme lleno de puntitos simplemente habría convertido a este Space Marine 2 en otro juego del montón. La realidad es que cada videojuego tiene su propia identidad. Hay algunos que encajan como mundo abierto y deben ser de esa manera, y otros deben ser lineales para no perderse en un mar de actividades irrelevantes que en lugar de sumar acaban restando. Sí, ejemplos de juegos que son perfectos siendo lineales. Vamos a ver sus ejemplos. Pasando al capítulo 3, voy a citar el argumento que ha esgrimido el director de Astro Bot, la reciente aventura plataformera de PS5 que se ha convertido en el videojuego standalone mejor puntuado de lo que va de 2024. Nicolas Doucet ha dicho que es mejor tener de 12 a 15 horas de diversión condensada a tener un juego de 40 horas con partes que te apetece saltar. La verdad es que no le falta razón. Astro Bot es un juego que para el 100% te puede durar unas 20 horas a lo sumo, pero son 20 horas de puro disfrute.
disfrute. Partiendo de esta idea, podemos decir que hemos visto montones de videojuegos que van al grano, a ofrecer diversión directa sin relleno alguno, y que lo hacen de forma sensacional. ¿Queréis que veamos algunos ejemplos? ¿Cuántos de vosotros os acordáis de Vanquish, la obra de Shinji Mikami para Platinum Games, que nos dejó con un juego de acción muy arcade donde la historia nos importaba un pimiento? Era un juego de acción pura y dura que bebía del sistema de coberturas de Gears of War, pero aportaba su toque personal de frenetismo para darle algo de picante a la receta. Disparos, mapas tipo pasillo y una estructura de gameplay basada en niveles, como en los juegos antiguos. ¿Nos importó? Para nada, al revés. No. Delicia de juego que en 8 horas tienes terminado y al que seguro que vas a querer volver. Evil West nos ofreció una propuesta de lo más clásica en cuanto a jugabilidad. Una aventura que combina los demonios con el salvaje oeste y que se desarrolla de forma totalmente lineal, siendo sus niveles un pasillo donde tenemos que destrozar a decenas y decenas de enemigos combinando el melee con las armas de fuego. Un AA muy llamativo en lo técnico y que, sin necesidad de expandirse de forma artificial, resulta muy satisfactorio a los mandos. Su modo historia nos da unas 8 o 10 horas de puro disfrute. Akimbo es un juego indie reciente de los creadores de Pumpkin Jack y que se inspira en la era plataformera y de acción de PS2, de forma que Ratchet & Clank y Jak and Daxter son sus mayores influencias, algo que se nota al 100% en su jugabilidad. Dura entre 6 y 8 horas y tiene un desarrollo totalmente lineal. ¿Es malo? No, porque son entre 6 y 8 horas de puro gozo. Guardianes de la Galaxia, uno de los mayores fracasos de Square en los últimos años, fue un juego lineal y fue un juegazo, pero que sufrió de los daños colaterales provocados por el infame Avengers, juego como servicio que se dio una hostia monumental. En Guardianes de la Galaxia vamos del punto A al punto B, contando con una narrativa con todo el espíritu de los personajes del cómic y donde todo se desbloquea jugando, pues los coleccionables y las skins están ocultos por el mapa, como antaño. Lo mejor de Guardianes de la Galaxia es que te ofrece el 100% de lo que tiene sin rellenos de ningún tipo. No los necesito. Y por poner un ejemplo más, porque en algún momento tengo que parar, ahí tenemos Hi-Fi Rush, uno de los videojuegos más sorprendentes de los últimos años. Un título con el que Tango Gameworks apeló a la era de Dreamcast, a una época pasada en la que los videojuegos eran de corte más arcade y lo aderezaron con unas mecánicas jugables y un aspecto artístico sublime. Hi-Fi Rush es una aventura que se divide en niveles, como en los juegos clásicos, dentro de los cuales hay secretos y donde cada cierta cantidad de fases nos toca reventar a un jefe. Lo clásico y lo moderno se dan de la mano y sin rellenos de ningún tipo. Con esto lo que quiero decir es que ser lineal no es malo. Cada juego debe tener su propio camino, su propia identidad, y si vuelves mundo abierto a un juego que encaja... Al tiene razón. ¿Por qué continuar con mundos abiertos si hay puro relleno? Eso le pasó un poco. A ver, un poco le pasó eso. ¿Cuál era un poco de buenos? Espere. Uno de los ejemplos. Lo que sea, solo haría más como lineal, te lo puedes cargar. Este es el problema que más afecta a Ubisoft, que ha establecido el mismo patrón para todas las sagas que ha podido, haciendo que al final muchos sientan que es el mismo juego con diferente ropa. Assassin's Creed, Watch Dogs o Star Wars Outlaws tienen mundos abiertos que son el claro patrón Ubisoft. Pueden tener una ambientación que te guste más o menos, pero sabes que dentro de su premisa hay cantidades ingentes de relleno. Far Cry se ha convertido en un reciclaje extremo de entrega en entrega, especialmente a partir de la tercera, que fue la que hizo explotar a la saga en cuanto a popularidad. De hecho, fijaos que no fueron pocos los que advirtieron auténticas cantadas en la saga, como por ejemplo que el mapa de Far Cry Primal fuera exactamente el mismo que el de Far Cry 4, algo que fue 100% demostrado. O el hecho de que Avatar Frontiers of Pandora no dejara de ser un Far Cry a nivel de estructura, pero con la apariencia de la saga de películas de James Cameron. Con esto lo que quiero decir es que cada juego tiene su propio camino y no hay que forzarlo hacia un camino u otro simplemente para que dure más y que parezca más grande, ya que más grande no siempre es mejor. De hecho, se me ocurren algunos ejemplos de videojuegos que me han gustado muchísimo, pero con los cuales he sentido que sus creadores se han enfocado simplemente en hacerlos mucho más enormes porque, claro, son una secuela y tienen que ser más grandes que el anterior. Error. Final Fantasy VII Rebirth me ha flipado, pero tengo que reconocer que a nivel de contenido es abrumador. Cada zona abierta tiene una cantidad de tareas exagerada, pero al final acaban siendo las mismas en cada escenario que vemos.
Eso por no hablar de la ingente cantidad de minijuegos que hay. Como dije, me gustó muchísimo la experiencia base, pero acabé dejando bastantes tareas secundarias sin hacer porque me cansé del relleno. Like a Dragon Infinite Wealth, la secuela de las aventuras de Ichiban Kasuga, nos llevó a Miami, además de que nos hacía revisitar ciudades ya conocidas de la franquicia. Pues bueno, aunque me encantó, no pude evitar sentirme sobrepasado por la excesiva cantidad de cosas que hacer que había. Otro ejemplo de que el tamaño se les fue de las manos. Y ojo, estos dos juegos tienen sentido como mundos abiertos, pero se me antojan demasiado grandes. Como dije, más grande no es mejor. Hay que dejar las modas a un lado y centrarse en que cada juego sea lo que debe ser. Con eso. Que cada juego sea lo que debe ser. Sí, debe de ser solo eso, juego. Y con esto, gente, entramos al capítulo previo a las conclusiones. Un capítulo con el que quiero dejar claro que no estoy en contra de los mundos abiertos, sino que lo que quiero decir es que, y repito, cada juego tiene que ser lo que debe ser. Evidentemente, una aventura que quiere representar un viaje enorme, una odisea, una peregrinación cargada de acción, como es el caso de Horizon Forbidden West, tiene que ser de mundo abierto. No puedes poner un pasillo eterno a un juego que te pide viajar por el mundo, relacionarte con todas las tribus que lo habitan y ayudar a cada tribu a repeler los ataques de las máquinas. Es imposible que sea lineal. Pues bueno, Horizon tiene sentido como mundo abierto. Black Myth Wukong es un juego que quiere dar una mayor prioridad a las sensaciones del combate, el cual es simplemente espectacular. Sus creadores han querido que el eje de su jugabilidad sea precisamente ese, el combate, por lo que el 90% del juego se desarrolla de forma lineal. De hecho, cuando hablé por Twitter sobre la defensa de la linealidad en los videojuegos, un jugador de Wukong me comentó que precisamente cuando el juego divierte menos es cuando empieza una pequeña parte de mundo abierto que tiene. Curioso, ¿eh? Como curioso es también que uno de los Metal Gear Solid menos queridos por la comunidad sea el 5, con el que se dio prioridad al contenido secundario esparcido por su enorme mapa y donde la trama quedó bastante diluida con esas cintas de casete que reducían el número de cinemáticas. Eso por no hablar del contenido eliminado, como por ejemplo la misión de Liquid, la cual era tremendamente importante para la trama. Y volviendo con Space Marine 2, nos encontramos con un juego en el que prima la acción y la casquería, la brutalidad en su grado máximo. Un juego en el que sentimos que, al caminar por cada uno de sus niveles, vamos haciendo limpieza de tiránidos, reduciendo su número de forma constante. Habría sido mejor un juego de mundo abierto lleno de secundarias donde los tiránidos hacen respawn de forma constante y donde tenemos que ir grindeando niveles porque los tiránidos también suben de nivel. Sinceramente, no lo creo. Space Marine 2 va al grano, sin relleno, de forma que todo lo que ofrece es divertido, así que si te dura 10 horas, sabes que lo pasarás tan bien que seguro que vas a regresar. Conclusión, ser lineal no debes bajar la nota de un juego. Sí, tiene razón. Y bueno, gente, hecho, con todos estos ejemplos que he colocado, llegamos a la conclusión, la cual es básicamente algo que ya he repetido varias veces en el vídeo. Como dijo siempre, no deben de ser lineales, por favor. Háganlo siempre como debe de ser. Si un juego como un Dark Souls podría llegar a ser simplemente lineal, háganlo. Pero el problema es que el Elden Ring, si bien funciona, el problema es demasiado abrumador. Hay que dejar que los videojuegos sean lo que deben ser. Ni todo puede ser lineal, ni todo puede ser de mundo abierto, pero lo que hay que entender es que ser lineal no es malo. De hecho, si lo pensamos detenidamente, antes de la fiebre de Assassin's Creed, antes del patrón Ubisoft, el 90% de los videojuegos del mercado eran lineales y nunca nos importó. Ni esto era algo bueno, ni era algo malo. Simplemente era una característica intrínseca de estos juegos, como cualquier otra. De hecho, lo normal era que para encontrar un videojuego de mundo abierto tuviéramos que recurrir al género RPG, ya fuera occidental o japonés, ya que la mayoría de géneros apostaban por ofrecer videojuegos cuyo recorrido era ir del punto A al punto B, y donde esa línea recta que une los dos puntos estaba llena de disfrute para el jugador. Un disfrute que normalmente estaba condensado en unas 10 o 12 horas de media en el caso de los videojuegos para un jugador. En definitiva, me gustaría que en los análisis de algunos medios dejaran de señalarse como puntos negativos aspectos que los desarrolladores han considerado como el esqueleto de su videojuego.
¿Destacaríais la violencia como un punto negativo de un Doom? ¿Verdad que no? ¿Pondríais la estructura de niveles y mundos como un punto negativo para un juego de Super Mario? No, para tampoco, nada. ¿verdad? ¿Se os ocurriría señalar como malo que un Metroid fuera en primera persona? Porque este cambio se dio con la saga Prime y fue aplaudido por todos. La saga Prime es en primera persona, al igual que la saga principal es en scroll lateral. Cada una tiene su ADN, su propio estilo. Es por eso, gente, que creo que si lo único malo que alguien tiene que decir de un juego como Space Marine 2 es que es lineal, pasan dos cosas. Uno, o no han sido capaces de encontrarle fallos destacables y han colocado eso por hacer bulto en el análisis y quitarle puntos, o dos, igual tienen una preferencia por los mundos abiertos que se ha dejado notar demasiado en esa review. Y no pasa nada, oye, cada uno tiene sus gustos, pero no todo puede ser de mundo abierto, al igual que no todo puede ser lineal. Y desde luego tengo claro que ser lineal es igual de aceptable si lo que el juego tiene para ofrecer es un deleite desde la pantalla de inicio hasta la pantalla de créditos. Y bueno, gente, ya me callo porque menuda turra os acabo de soltar. Seguro que estáis hasta el gorro de escucharme. Pero bueno, ahora me gustaría leeros a vosotros, leer vuestra opinión. ¿Qué pensáis de los videojuegos lineales? ¿Os gustan o no? Y por otro lado, ¿qué pensáis de los mundos abiertos? ¿Creéis que tiene que haber un equilibrio entre lo lineal y lo abierto? Sin más me marcho, no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en pantalla y que si queréis más La Caverna del Gamer, también tengo disponible un servidor de Discord. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activa el campanita para el próximo nuevo para video. Todos aquellos que decidáis colaborar con el canal haciéndoos miembros de YouTube. Recordad que para entrar en el servidor debéis vincular vuestra cuenta de Discord con vuestra cuenta de YouTube para obtener el rol rojo y poder entrar automáticamente. Gracias a todos por vuestro apoyo incondicional y ya sabéis que es lo más importante. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y disfrutad siempre del mundo del videojuego. Os ha hablado Al para La Caverna del Gamer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!